Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Gloria al Señor. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Se permite, dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me guíes en esta enseñanza y que tus palabras sirvan para bendición en la vida de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pues en su lugar voy a compartir el tema: muertos para el mundo. Muertos para el mundo. Vimos el día jueves acerca de el bautismo de Juan el Bautista, en el cual Juan el Bautista bautizó al Señor, y él dijo que él venía haciendo bautismos en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero que después de él venía alguien más poderoso que él, quien bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Pero el apóstol Pablo nos da una amplia enseñanza acerca de qué es el bautismo, o la profundidad del bautismo, los alcances del bautismo, o cuál es la diferencia entre, cuál debe ser la diferencia entre una persona bautizada y una persona no bautizada. Entonces, que nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es el bautismo.
Y es precisamente este pasaje que hemos leído que nos da una amplia explicación los alcances y la importancia acerca del bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua es el que nos corresponde a nosotros como ministros impartirlo. El bautismo en el Espíritu Santo le compete únicamente, dice la palabra, a Cristo, ¿verdad? Porque Él dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo en Espíritu y en fuego, eso lo da el Señor a quien Él quiere y en el momento que Él quiere. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, él empezó a predicar. Mientras él estaba predicando, el Espíritu Santo se derramó sobre los presentes. Entonces no fue voluntad del apóstol Pedro, no fue voluntad humana, sino que fue voluntad de Cristo, quien bautizó a todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Y al apóstol Pedro no le quedó loca, ¿verdad? Que dijo, bueno, pues ya el Espíritu Santo, ¿verdad?, ya los bautizó, pues ahora yo tengo que bautizarlos en agua. Entonces, primero fueron bautizados en espíritu y posteriormente el apóstol Pedro los bautizó con agua. Entonces, nosotros, ¿verdad?, procedemos, ¿verdad?, de igual manera con el bautismo, ¿verdad?, en agua. El apóstol Pablo empieza ahora su discurso, su enseñanza acerca de las personas que han alcanzado la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, es cierto que el pecado se multiplicó, pero también dice, el Señor multiplicó la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar a todas las personas. Es decir, que aún al más vil pecador, la gracia del Señor lo alcanza. ¿Cómo? ¿No? A través de Cristo. Entonces, por eso, el apóstol Pablo dice que perderemos, perseveraremos en el pecado para que la gracia cumple de ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora? Pues imagínense, si cuántas personas, en cuántos casos se ha visto en los pleitos familiares, ya no digamos pleitos con los que no son familia, pero aún en los pleitos familiares vemos nosotros que hay casos en que los hijos ya se van de casa, se les mete la rebeldía y luego, ¿verdad?, que ellos dicen, los hijos, dicen los padres, ya morí, ¿verdad?, para ustedes, o ustedes ya murieron para mí, ¿verdad? Sí siguen vivos, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay comunicación, se deja de hablar, ¿verdad? Ya no tienen ninguna comunicación, ya no tienen visitación. De igual manera se da una relación quizá entre esposos, quizá relación entre hermanos, entre parientes. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen, bueno, ya para mí, dicen, tú ya moriste, o sea, ya no existe ningún vínculo. De igual manera nosotros, cuando ya morimos al pecado, ya no debería existir ningún vínculo con el pecado. No debería, pero en algunos casos se da. Versículo 4, o versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Para la importancia de cuando nosotros somos bautizados
Y aclaro, el bautismo no salva, es un acto de obediencia. El bautismo y la Santa Cena, ¿verdad?, son dos sacramentos que la Iglesia cristiana practica. Pero el bautismo a las personas, ¿verdad?, que se les bautiza es un acto de obediencia. Si una persona se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados, los confiesa, reconoce su condición de pecador, que necesita a Cristo para ser salvo, en ese momento la persona no se salva. Y si media hora después llega a morir, se va al cielo. Si después de que entregó su vida a Cristo le da un infarto, la persona se va al cielo, es salva. ¿Por qué? Porque somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de Cristo. Entonces, ¿para qué me bautizo? Un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús dio un mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es un mandamiento y nos corresponde obedecerlo. Ahora, la importancia, está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, que todas las personas que ya fuimos bautizados en Cristo Jesús, entonces, que ya hemos muerto con Cristo y por lo tanto ya no estamos vivos para mí. Entonces, ¿por qué hemos sido bautizados en Cristo? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque a través de su muerte, usted y yo recibimos perdón de pecados. A través de su muerte derramó, ¿verdad?, derramó la sangre y limpió nuestros pecados. Y a través de su muerte, Él nos dio vida. Porque dice el verso 4: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es el significado en sí del bautismo? Cuando una persona es bautizada, entonces hay que sumergirla en las aguas completamente. No es un acto en el cual agarramos una brocha para rociarle agua, ni tampoco a salpicarle agua. ¿Por qué? Porque tiene que ser completamente sumergida en agua. Entonces se sumerge en agua totalmente. Y después la persona ya sale. Esa es una fracción de segundo. No se tiene la persona ahí un rato, se puede ahogar. Entonces se sumerge momentáneamente en el agua. Y dice, en ese momento la persona, ¿qué está haciendo? Está muriendo. En ese momento dice que se está sepultando juntamente con Cristo. El bautismo es como que si la persona estuviera muriendo, estuviera aceptando morir, o está aceptando morir para el mundo, y lo están sepultando juntamente con Cristo. Entonces, si la persona queda completamente cubierta por las aguas, entonces significa que ya está sepultado. Pero en el momento en que la persona se saca de las aguas, yo digo que el bautismo es una fracción de segundo, ¿verdad? Se sumerge y al instante ahora se vuelve a sacar. Entonces queda completamente cubierto por un instante y luego sale la persona. Ese es un acto de resurrección. Entonces la persona
sale de las aguas, pero ya sale transformado. ¿Por qué? Porque ya resucitó. Pero ya no resucitó para vivir nuevamente al mundo, para dar satisfacción a su carne, sino que la persona resucita, dice, para una vida nueva. Decimos, vuelve a nacer, pero ahora vuelve a nacer para Cristo. Entonces, toda persona que ya fue bautizada, ya vive una nueva vida, o ya está viviendo una nueva vida. O sea, ya no es la misma persona, ya la vieja persona ya murió, ya fue sepultada, ya no tiene participación en las cosas mundanas, sino que ahora dice, nosotros andemos en vida nueva. Ahora, la razón, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. O sea, de ese cuento dice que es semejanza. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque es un acto simbólico. Es un acto simbólico en que la persona voluntariamente decide bautizarse, ¿verdad? No obligamos a nadie. No obligamos a nadie a bautizarse. Ni amenazamos a nadie, ¿verdad? Diciendo, es que usted si no se bautiza se va al infierno. Nada de eso. No obligamos a nadie, no amenazamos a nadie por el bautismo. Es voluntario. Solamente les enseñamos que Cristo dejó un mandamiento el cual nosotros debemos obedecer. Pero que es decisión de cada uno obedecer o no obedecer. Es decisión de cada persona bautizarse o no bautizarse. Pues cuando las personas voluntariamente deciden bautizarse, bueno, entonces voluntariamente renuncia al mundo. ¿Por qué? Nosotros no podemos obligar a nadie a renunciar al pecado del mundo. No podemos. Algunas cosas de los cuales son pecados en la Biblia, también, ¿verdad?, la sociedad lo prohíbe. A ver, eso sí. Entonces, por medio de la autoridad, la sociedad obliga a que no hagan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad?, en la Biblia viene el pecado, ¿verdad?, no matarás. Claro, también la sociedad, ¿verdad?, lo contempla dentro de las leyes y tiene penado, ¿verdad?, el homicidio. Entonces, si alguien va y asesina a alguien, a otra persona, pues lo mata, ¿verdad?, sale la orden del juez, sale la orden de captura, va a la policía, ¿verdad?, y lo toman prisionero, lo buscan, ¿verdad?, dependiendo de quién sea, ¿verdad?, el difunto, dependiendo a qué persona haya asesinado, ¿verdad? Si es algún político de alto nivel, pues la persona la van a buscar a nivel mundial, ¿verdad? Y ya que la toman prisionera, ¿verdad?, castigan total. Claro, si fuese en los países donde existe la pena de muerte, pues igual matan a la silla eléctrica, le ponen la inyección letal en Estados Unidos. Pero aquí en México no existe la pena de muerte, entonces lo mandan a prisión. Pero es a través de la autoridad. Nosotros, ¿verdad?, en lo eclesiástico, nosotros en lo espiritual, no podemos obligar a la gente. ¿Por qué? No estamos facultados para imponer, ¿verdad?, castigos ni pena. Entonces es voluntario. Pues si las personas cometen, ¿verdad?, un pecado que también es contemplado como delito, pues igual, ¿verdad?, la sociedad le va a hacer pagar el precio. Entonces nosotros lo tomamos, ¿verdad?, como un acto de obediencia. Entonces el bautismo es un acto
de obediencia, el cual nosotros practicamos. Y después, ¿verdad?, de que somos o fuimos bautizados, andamos en una vida nueva. ¿Por qué? Porque este acto de bautismo es un acto semejante a la muerte de Cristo. Así como Cristo, ¿verdad?, murió, fue sepultado y luego resucitó, de igual manera nosotros, a través del bautismo, nosotros morimos, ¿verdad?, voluntariamente, renunciamos al mundo, procedemos a ser bautizados, entonces estamos siendo sepultados con Cristo. Y cuando emergemos de las aguas, entonces estamos resucitando con Cristo para una vida nueva en Cristo y para Cristo, ya no para el mundo. ¿Por qué? Porque varias personas quieren sanidad, quieren milagros, pero no para servir al Señor. Hay gente que se enferma, ¿verdad?, anhela ser sana, pero no para servir a Cristo, no para acercarse a una iglesia a agradecer. Es para seguir pecando en el mundo, es para seguir dándole satisfacción a su carne, pero no para darle gracias a Dios. Si nosotros pudiésemos leer los pensamientos del corazón de cada persona, lo sabríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Obedecer la palabra del Señor y compartir, ¿verdad?, la palabra para que cada persona tome su propia decisión. Entonces, nosotros fuimos, a través del bautismo, fuimos muertos juntamente con Cristo, así como Él murió, y resucitamos para una vida nueva, así como Él resucitó. Verso 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros, en el momento que renunciamos al mundo, en el momento que aceptamos ser bautizados o solicitamos ser bautizados o queremos ser bautizados, en ese momento nosotros estamos renunciando al mundo. Nosotros estamos diciendo: mundo, ya no quiero nada más contigo, ahora mi vida se la quiero entregar a Cristo, ¿verdad? Entonces, a través del bautismo muero lo que yo era antes. Entonces dice el viejo hombre, el viejo yo. Entonces, lo que yo fui antes de Cristo ya se queda atrás. En ningún momento voy a decir: bueno, es que yo así soy y quedo. No, así eras. Así era, sí, ¿verdad?, pero no así soy. ¿Por qué? Porque Cristo ya me cambió, Cristo ya me transformó, Cristo me hizo una nueva criatura. Yo no puedo apelar, ¿verdad?, a que diga: bueno, es que así era mi abuelito, ¿no?, es que así eran mis padres, pues entonces soy yo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque yo ahora, ¿a quién debo de imitar? A Cristo. O sea, ya no voy a imitar a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a decir: bueno, que yo vengo de tal familia. No, ahora yo vengo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo. Es que el viejo yo ya murió. Lo que yo tengo en el mundo o para el mundo ya quedó sepultado. O trate usted de comunicarse con una persona, ¿verdad?, que ya fue sepultado. Trate de convivir con alguien que ya murió físicamente, ¿verdad? Vayan usted al cementerio, ¿verdad?, ¿qué va a encontrar? Si es reciente, no va a encontrar eso, ¿verdad? Si ya pasaron 20, 30, 50 años, lo que va a encontrar nada más polvo. Y creo que el cabello
es el que no se pudre, ¿no? Y de ahí todo se desintegra. O sea, ya no tiene, el que ya murió ya no tiene participación en ese mundo, ¿no? De igual manera nosotros, al morir al mundo del pecado, ya no deberíamos de tener ninguna participación. Y ni tampoco, ¿verdad?, encapricharnos en lo que nosotros queramos hacer. Es que yo hago lo que quiero, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, mas lo que no quiero es lo que hago. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que nosotros, ¿verdad?, no queremos obedecer la palabra, pero debemos hacerlo. A veces no queremos, pero debemos de obedecerlo. ¿Por qué? Porque es el mandamiento del Señor. Entonces nuestro viejo hombre, nuestra vieja persona, nuestra antigua manera de vivir ya murió, ya quedó sepultado. Y nosotros no deberíamos de volver a hacer lo que hacíamos antes. Si usted sigue viviendo en el pasado o sigue viviendo como antes sin conocer a Cristo, no ha nacido de nuevo. Oiga, pero ya lo bautizaron, sí, pues nada más lo remojaron. Entonces no hubo un cambio en la manera de vivir. Si no deja el pecado, si no se separa del pecado, no ha muerto al mundo. Y Cristo, ¿verdad?, no volvió a su vida. Para los que ya somos bautizados, podemos decir, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Cristo es el que debe de reinar en nuestra vida. Cristo es el que debe de gobernar. A Cristo debemos de obedecer. Si es que ya morimos para el mundo, pero si no se ha muerto al mundo, se sigue viviendo en él. Por eso el apóstol Pablo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya no debemos de hacer nada que sea pecado. Ya no debemos de hacer nada que sea contrario a la palabra del Señor, sino que vivir obedeciendo siempre los mandamientos del Señor. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si una persona, ¿verdad?, al morir en Cristo, dice el apóstol Pablo, que es ganancia. ¿Por qué? Porque ya no puede volver a pecar más. Si alguien murió en comunión, no lo que muere en pecado, y que muere en pecado se lo lleva al diablo. Entonces se lo lleva al infierno. Pero si alguien muere en comunión, a partir de ese momento ya fue justificado. Ya no va a volver a pecar más. El pecado ya no va a poder tentar a alguien que ya murió. ¿Por qué? Porque ya no puede pecar. Eso es lo que está utilizando, esa alegoría está utilizando el apóstol Pablo. Entonces, que si alguien ya ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero si nosotros morimos con Cristo, vamos a vivir con Él. Pero si morimos sin Cristo, obviamente no vamos a vivir con Él. ¿Por qué? Si nos alejamos, morimos alejados y vivimos alejados. Pero si estamos unidos a Cristo, si estamos unidos con Él, si estamos tomados de la mano con Él, morimos con Él y viviremos con Él. ¿Por qué? Porque nada nos separará del amor de Dios, ¿no? Nada nos separará de la comunión con Dios, ni la muerte. Al contrario, al morir
se abren los ojos espirituales y podemos ver al Señor tal y como Él es. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando nosotros vemos a Cristo resucitado, después de que Él resucitó al tercer día, se levantó de la tumba, salió de la tumba y después, ¿verdad? Un ángel tuvo que llegar y quitar la piedra para que las personas pudieran entrar a la tumba y ver que estaba vacía. Cuando el ángel o los ángeles abrieron la tumba del Señor, el Señor ya no estaba ahí. Él ya había resucitado. ¿Por qué? Porque en un cuerpo glorificado ya traspasa las paredes. Alguien, cuando ya resucitó, ya es como los ángeles, o ya es iguales a los ángeles. Y nosotros seremos, dice, como los ángeles del cielo. Entonces, cuando alguien muere, ya la muerte no puede hacer nada. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para las personas que mueran una sola vez y después viene el juicio. Entonces, cuando una persona muere, o para un ser humano, nada más una sola vez puede morir. O sea, no puede volver a morir. O sea, si ya murió una vez y resucita, o cuando venga la resurrección, ya no puede volver a morir. ¿Por qué, verdad? Porque está establecido que las personas mueran una sola vez. Entonces, al resucitar, ya hubo triunfo total. Al morir con Cristo, hay triunfo total sobre la muerte. Entonces, cuando el Señor resucitó, ya no pudieron, ¿verdad?, hacer nada. Dice, verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿por qué? Porque durante Cristo estuvo en el mundo, cuando Él tenía un cuerpo de carne y sangre, Él estaba expuesto al pecado, es decir, pudo haber pecado, pero no pecó. O sea, podía darse el caso en que Jesús cayera en pecado. ¿Por qué? Porque vivía en un cuerpo de carne y sangre. Si Jesús no hubiera sido susceptible a pecar, ¿cree que el diablo lo hubiera tentado? ¿Cree que los fariseos lo hubieran tentado? ¿Cree que los saduceos le hubieran tendido un plano para hacerle caer? Pues no. Si él no hubiera sido susceptible a pecar, no hubiera sido tentado. ¿Quién puede hacer pecar a Dios? ¿Nadie? ¿Por qué? Porque no es susceptible de pecar. Entonces, Cristo, por cuanto vivía en un cuerpo semejante al nuestro y llevaba una vida semejante a la nuestra, entonces Él estaba expuesto al pecado y a poder pecar. Y el diablo por eso lo quiso tentar. Pero en el momento que Cristo resucita, después de la resurrección, nosotros no leemos en la Biblia en que el diablo se le haya acercado a quererlo tentar, ni los demonios. Entonces ya no se le aparecieron ningún enemigo. ¿Por qué? Porque ya dice que al resucitar, para Dios resucitó. O sea, Cristo resucitó para Dios. Y nosotros vamos a resucitar para Cristo. Pero el bautismo nos está diciendo que es una semejanza en que el momento en que la persona mete las aguas, en ese momento la persona resucita para Cristo, de tal manera
que los hermanos que ya son bautizados deben de vivir para agradar a Cristo, no para agradar al mundo. Oh, dice, ¿qué va a decir mi comando, verdad, si no voy el día 8? Si no voy el 8 a comer los tamales, si no voy el 8 a la peregrinación, ¿qué va a decir? Es que ya tengo la invitación para el día 12. Y si no voy, se va a enojar mi compadre. Si no voy, ¿verdad? Ya no lo van a querer en mi familia, me van a excomulgar. Entonces, nosotros ya no estamos para agradar al mundo, ahora estamos para agradar a Cristo. ¿Por qué? Porque ya resucitamos con Cristo. Los que ya fuimos bautizados en el nombre de Cristo y ahora debemos de vivir para Cristo, agradar a Cristo, no para agradar al mundo. ¿Por qué? Porque estamos muertos para el mundo. Pues dice el apóstol Pablo, así también nosotros, dice, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado, de tal manera de que cualquier actividad, cualquier cosa que hagan los del mundo, a nosotros ni fu ni fa. O sea, cualquier cosa, que viene un cantante por ahí y a mí qué, es que van a cobrar caro, pues cobren lo que quieran, ¿verdad? A mí me van y me vienen, yo no soy del mundo. Entonces, ahora ¿qué me compete? Servir a Cristo. ¿Qué me compete? Obedecer los mandamientos del Señor. Pero lo que el mundo haga no me interesa. Es decir, el mundo de pecado. De todo lo que la fiesta, lo que el mundo programa, a mí no me interesa, porque ya morí para mí. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces es renunciar al mundo, morir voluntariamente al mundo del pecado, renunciar al pecado que el mundo me ofrece, voluntariamente decido, hago el acto de sumergirme en las aguas, morir voluntariamente con Cristo y resucito con Cristo para vivir solamente para Cristo, para agradarlo a Él. Y aunque el mundo le siga ofreciendo, diga, mundo, tú para mí estás muerto, ya no existe. Póngase de pie, medite usted en su corazón. Si como usted vive, lo que hace, está agradando a Cristo o está agradando al mundo. Y de esa manera usted se va a dar cuenta si ya murió para el mundo y está viviendo para Cristo, o simplemente no ha nacido de nuevo. Si todavía está haciendo las cosas del mundo y está participando de las cosas del mundo, usted no ha muerto para el mundo y no está viviendo para Cristo. Si está viviendo para el mundo, está agradando al mundo y está desagradando al Señor. Y el que se convierte en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor amado, que sirva de edificación para tu iglesia, a fin, Señor, que conozcamos tu palabra y que podamos obedecerla cada día. Ayúdanos, Señor, a entenderla para ponerla en práctica. Que sepamos, Padre amado, que los que ya fuimos bautizados, Señor, hemos renunciado al mundo del pecado, a la mala manera de vivir, a los malos ejemplos, a los pleitos, a las santerías, a las brujerías, a la idolatría, a los chismes,
a los robos, a los fraudes, a todo lo malo que el mundo ofrece. Señor, bendigo. Y estamos en una vida nueva para agradarte solamente a ti, Señor. Que los años, Señor, que tú nos des de vida, que nos dediquemos, Padre, para servirte, para agradarte solamente a ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón y puedan ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Pongo, Padre, la vida